La visión es un tema importante en Pillars, porque sin visión el pueblo perece. Y como líderes, Dios nos da una visión para su llamado y para lo que nos ha pedido hacer para el reino. Pero la visión siempre trae al menos un desafío consigo. Y ese es el desafío de ver la provisión. ¿Cómo suplirá Dios lo que necesito para llevar adelante esta visión? Parece que muy a menudo en el ministerio las necesidades siempre son mayores que la visión. Las necesidades siempre son tan abrumadoras. Algunos de ustedes que están viendo esto ahora mismo tienen necesidades muy claras y específicas, necesitan dinero, recursos, personas para poder llevar a cabo la visión. Y en esta sesión vamos a analizar la provisión de Dios. Lo que voy a intentar hacer es cambiar un poco su perspectiva, tal como lo enseña la Biblia, usando el ejemplo de Moisés. Tú y yo somos muy parecidos a Moisés. Moisés era un joven que tenía una visión de cómo Dios podía usarlo para liberar a los israelitas. Esa era su idea y tenía una vida realmente abundante. Y para entender la enseñanza de Dios sobre la provisión, tenemos que comprender la vida de Moisés desde su identidad, la cual se nos presenta en Hebreos capítulo 11. Así que permíteme describirte, sí, a Moisés, porque de alguna manera te estoy describiendo a ti como un líder con visión que necesita la provisión de Dios. La descripción de Moisés comienza en el capítulo 11, versículo 23. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses después de su nacimiento, porque vieron que era un niño fuera de lo común, y no temieron el edicto del rey. El ministerio no es seguro. Moisés no estaba a salvo. Cuando tú y yo entramos al ministerio y Dios nos da una visión, hay un aspecto en el que no es seguro. Es sumamente significativo, pero para nada seguro, y debemos entender eso. Cuando pensamos en la provisión de Dios, porque muchas veces pensamos, Dios, provéeme de una manera que me permita estar cómodo. Y desde el principio, la vida de Moisés nunca fue cómoda. Mira el versículo 24. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Moisés rechazó light estatus. Él quería tener estatus ante Dios, pero no necesitaba estatus ante los hombres. A menudo, cuando pensamos en la provisión para la visión que Dios nos ha dado, pensamos, si tan solo tuviera este estatus con ciertas personas, si tan solo tuviera cierta posición de influencia, eso me permitiría conseguir más gente o incluso más dinero, y necesito ese estatus. Pero la descripción de Moisés era que él no tenía estatus con otras personas. El estatus con Dios era suficiente para lo que Dios necesitaba proveerle. Mira el versículo 25. Él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Moisés fue maltratado y fue maltratado de una manera que no era justa. Cuando lleves a cabo tu visión, serás maltratado y a veces no parecerá justo. Y no parecerá justo en el área de la provisión. Y dependes de la gracia y la bondad de Dios y de la gracia de Dios, pero no puedes compararte con otros y sentir, bueno, eso no es justo. Ellos recibieron este dinero y yo no recibí este dinero. Nunca entrarás en la forma en que Dios quiere proveerte a menos que entiendas esta característica, que a veces serás maltratado, pero es ahí donde dependes de la gracia de Dios. Mira el versículo 26. Moisés consideró que el oprobio por causa de Cristo era de mayor valor que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés sabía que habría desafíos, él sabía que eso estaría presente, pero de alguna manera, esos desafíos los veía como enormes oportunidades para ver lo que Dios podría hacer. Muchas veces solo miramos lo natural, vemos los tesoros de Egipto. Si tan solo pudiéramos acceder a este recurso financiero o aprovechar esta asociación y miramos lo natural. Moisés tenía esta capacidad por la fe de saber, voy a enfrentar desafíos, pero hay una recompensa mayor que obtendré con Cristo al depender de cómo Cristo proveerá para mí. Mira el versículo 27. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey.
mantuvo firme porque veía al invisible. Cuando Moisés salió de Egipto, no sabía lo que iba a suceder. Había un misterio, pero él no tenía miedo. He descubierto que, especialmente para muchos líderes jóvenes, cuando se trata de que Dios provea para que podamos llevar a cabo su visión, existe esta nube oscura de miedo que puede cernirse sobre nosotros. Moisés perseveró y en paz, que es lo que se necesita. Él tenía esta fortaleza porque tenía una conexión con Dios que es invisible. Y sin embargo, ahí es donde estaba puesta su dependencia. ¿Ves lo que está haciendo esta característica de Moisés? Nos está posicionando en un ámbito diferente de identidad para que no recurramos automáticamente a la manera en que el mundo ve cómo podemos obtener los recursos que necesitamos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pablo dijo en Romanos 12, no se conformen al patrón de este mundo. No pienses como piensa la sociedad cuando habla de la provisión de recursos, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dios tiene una manera, amor, diferente de posicionarte, para que Él provea para tu visión. Mira esta otra característica en el versículo 28 de Hebreos 11. Por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. Intenta imaginar ese momento. Tuvo que ser aterrador. Hay un sacrificio, sangre sobre los dinteles de las puertas. Muerte. Cuando estás en el ministerio, hay momentos aterradores. Es difícil entender lo que está sucediendo, y muchas veces esos momentos aterradores ocurren cuando necesitamos recursos para lo que Dios nos ha llamado a hacer y no sabemos cómo va a suceder. Y Moisés continuó honrando a Dios. Se mantuvo fiel al plan que Dios le había dado, creyendo que Dios cumpliría su promesa. Uno de los mayores desafíos de la fe que tenemos es mantenernos fieles al plan que Dios nos ha dado, creyendo que Él cumplirá su promesa, incluso cuando da miedo. Nuestra perspectiva cambia en cuanto a cómo vemos y entendemos la provisión de Dios. Mira la última característica en el versículo 29 de Hebreos 11. Por la fe, el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron hacerlo, se ahogaron. Moisés vio la provisión sobrenatural de Dios. Él vio lo que iba a suceder. Los egipcios se ahogaron, pero los israelitas fueron guiados por Dios hacia la libertad. Y Dios proveyó a Moisés todo lo que necesitaba para que su visión se cumpliera. No lo proveyó necesariamente de la manera en que Moisés pensaba que sería provisto o en el momento en que pensaba que sucedería. ¿Ves cómo somos como Moisés? Estamos en esa misma situación en la que tenemos una visión y queremos llevarla a cabo, pero necesitamos recursos para esa visión. ¿Cómo provee Dios? Y la historia de Moisés nos da un contraste muy honesto, porque si somos realmente sinceros con nosotros mismos, la mayoría de nosotros queremos ser como Moisés, pero solo en el palacio. Queremos ser como Moisés en el palacio porque pensamos, si tan solo tuviera el palacio, en el palacio, Moisés tenía todo el poder. Sus palabras eran órdenes para miles de esclavos. Tenía todos los recursos. Tenía todo el dinero que pudiera desear para hacer lo que necesitara hacer. Tenía toda la posición. Tenía toda la influencia. Vemos a Moisés en el palacio de Egipto, quien en ese momento tenía la visión, liberar a los israelitas. Y pensamos, si tan solo tuviera el poder, la autoridad y los recursos, si tuviera eso, entonces podría cumplir la visión que Dios me ha dado. Pero mira la historia de Moisés y lo que descubres es que en el palacio, pues Moisés fracasó. Con todo el poder, todo el dinero, todos los recursos, lo intentó justo ahí. Intentó rescatar a un solo israelita y fracasó. Y Dios nos está pidiendo que cambiemos nuestra manera de pensar acerca de cómo Él provee. Moisés tuvo que ir del palacio a la tierra prometida, donde se cumplió la visión suprema de Dios. Tenemos que ir del palacio a la tierra prometida.
Tenemos que dejar de pensar, si tan solo pudiera obtener la autoridad, el poder, el dinero, entonces cumpliré la visión que Dios me ha dado. Tenemos la idea equivocada. Moisés tenía la idea equivocada, así que Dios lo guió a través de un proceso. Lo guió por un camino que está registrado para nosotros en Éxodo capítulo 3, del cual aprendemos como líderes cómo llega la provisión de Dios y qué es lo importante para posicionarnos correctamente. Todo comienza en Éxodo capítulo 3. Como saben, Moisés se va al desierto, se siente como un completo fracaso. Ahora, no tiene nada. Y sin embargo, Dios todavía le ha dado una visión y sigue trabajando con él. Y Dios confronta a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 11, y se le acerca y le dice, quiero que cumplas la visión. Y así es como Moisés responde. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya ante el faraón y saque de Egipto a los israelitas? Y Dios le responde, yo estaré contigo. Moisés comprensiblemente dice, lo intenté y fallé. ¿Quién soy yo para hacer esto? Y tú y yo a veces tenemos ese mismo pensamiento. ¿Quién soy yo para hacer esto? Lo intenté, tal vez fallé. Vemos lo que Dios nos ha pedido hacer y está más allá de nuestra capacidad. Y el primer recurso que Dios le da a Moisés, que es el más importante, es el recurso de su presencia. Dios no intenta animar a Moisés. Dios no intenta fortalecer la autoestima de Moisés. Él le dice esta frase, yo estaré contigo. Muy a menudo estamos buscando provisión natural y no comenzamos por aquí. El recurso más importante que necesito para cumplir la visión que Dios me ha dado es su presencia. Y cuando tengo su presencia, todo lo demás se acomodará solo. Esto se vuelve muy importante para nuestra posición, nuestra mentalidad y nuestra fe cuando estamos creyendo por los recursos que necesitamos. El primer lugar es que lo necesitamos a Él y a su presencia. Pero aún no está terminado. Dios y Moisés están teniendo como una conversación de ida y vuelta. Moisés vuelve a acercarse a de Dios, otra vez en el versículo 13, y protesta, si voy al pueblo de Israel y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les debo decir? Y Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Diles esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora Moisés plantea la cuestión de la autoridad. Necesito el recurso de la autoridad. Si voy a los israelitas, no tengo autoridad ante ellos. Fracasé antes. Ya no estoy en el palacio. No tengo autoridad. ¿Qué hago? Y Dios responde muy claramente. Tú dices, yo soy el que soy, me ha enviado. Se te concede una autoridad por causa del yo soy, Dios. Y ese es el segundo nivel de provisión que recibimos. No es solo su presencia, sino que hay una autoridad que Él nos da espiritualmente, que llevamos, representada en este nombre, Yo Soy, que es un nombre muy inusual. Pero sinceramente, el nombre Yo Soy responde a todas las preguntas que tenemos acerca del recurso de Dios. Dios, ¿quién va a pagar estas cuentas? Yo soy. Dios, mientras estoy ocupado sirviéndote, ¿quién va a cuidar de mi familia? Yo soy. Cada pregunta que tienes acerca de los recursos, Dios, ¿cómo voy a encontrar a las personas adecuadas? Yo soy. Él responde con un yo soy. Él está ahí mismo contigo. Él es tu recurso ante todo. Y esto es lo que le está enseñando a Moisés. Moisés necesitará comida. Moisés necesitará agua. Moisés necesitará liderazgo. Nada de eso llegará hasta que Moisés entienda, yo estaré contigo. Y yo soy el Dios, yo soy. La conversación continúa en Éxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió, ¿y si no me creen ni me escuchan y dicen, ¿el Señor no se te apareció? Entonces el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió él. Y el Señor dijo, tíralo al suelo. Así que Moisés toma la vara y la tira al suelo y ya conoces la historia. Se convierte en una serpiente. Básicamente, Dios le está diciendo, Moisés, yo me encargaré de todo lo que necesites. Solo usa lo que tienes en la mano.
¿qué tienes en la mano? Y Moisés dice, un palo, y Dios dice, eso es suficiente, eso servirá. Cuando lees la historia de Moisés, te das cuenta de que él tiró ese palo al suelo y se convirtió en una serpiente que se comió a todas las demás serpientes. Tomó ese palo, lo puso sobre las aguas y las aguas se dividieron y ellos caminaron hacia la libertad. Cuando se trata de confiar en Dios para obtener recursos, Dios no comienza diciendo, mira allá afuera, ¿qué te gustaría? Él comienza diciendo, ¿qué tienes en la mano? Empieza con lo que tienes en la mano. ¿Tienes un poco de pan y unos pocos peces? Bien, empieza ahí. Eso es suficiente. Lo que sea que Dios te haya dado para comenzar, eso es suficiente. Porque muchas veces lo que sucede en el ministerio es que cuando tenemos una gran visión, lo cual es fantástico, necesitamos una gran provisión para esa visión y nos paralizamos hasta que consiga esa gran cantidad de dinero, hasta que tenga el tipo correcto de líderes y nunca damos el primer paso de fe. Así que Jesús dice, escucha, mira lo que ya te he dado, concéntrate en lo que ya tienes, no en lo que no tienes, y deja que lo que tienes te impulse a cumplir la visión que te he dado. Entonces empezarás a ver que llegan recursos adicionales a ti. Moisés entonces vuelve a acercarse a Dios y mira sus limitaciones. Dice, pero yo tartamudeo, no puedo hablar. Y en el versículo 14 de Éxodo 4, Dios dice, Aarón viene en camino para encontrarse contigo y se alegrará de verte. Él está diciendo, Moisés, te voy a dar la provisión de personas. No tienes que hacer esto solo. A veces en el ministerio, especialmente como líderes, nos sentimos completamente solos y cargamos con ese peso. Y cuando pensamos en los recursos de Dios, normalmente no pensamos en personas, sino en programas, finanzas o edificios. ¿Y cuál es la prioridad? Dios dice, yo estaré contigo, te daré mi autoridad y te daré personas. Dios no le ha hablado a Moisés en absoluto sobre comida, agua o logística. Él ha hablado de sí mismo y de personas. Aarón, quien se alegrará de verte. Uno de los versículos más importantes de la Biblia para nosotros como líderes en cuanto a los recursos que necesitamos es ora al Señor de la mies para que envíe obreros. Y tú oras por tu Aarón y Dios lo provee. Muchas veces pensamos, vaya, si tan solo estuviera en el palacio, entonces tendría todos los sirvientes, todos los esclavos, todo el dinero, toda la autoridad. Eso es lo que quiero. Y si eres honesto, mientras me escuchas, sabes que en algún momento has caído en esa forma de pensar. Y la provisión de Dios para su visión no es una clave secreta para desbloquear millones de dólares para ti. Se trata de reposicionar tu mentalidad y tu fe a través del modelo de Moisés y decir, no voy a depender del palacio ni de las circunstancias naturales. Voy a pasar por el camino de la cruz y voy a llegar a la tierra prometida. Y la provisión que más necesito es que Él esté conmigo. La provisión que más necesito es que Dios diga, te estoy dando mi autoridad. La provisión que más necesito es un Aarón que camine conmigo. Moisés cambió. La historia lo registra de manera muy clara. Él comenzó en el palacio, pero a través de este camino llegó a un lugar de tal dependencia del recurso de Dios. Esto en realidad se ilustra para nosotros en Éxodo capítulo 33, donde el propio Moisés es transformado. En el versículo 15, esto es lo que Moisés le dice a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. ¿Cómo se sabrá que yo y tu pueblo contamos con tu favor si no vienes con nosotros? ¿En qué otro aspecto se distinguirán tu pueblo y yo de todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra? Y el Señor le dijo a Moisés: haré precisamente lo que me has pedido, porque me complazco en ti y te conozco por tu nombre. Moisés fue transformado. Pasó de estar en el palacio pensando, tengo que hacer esto para Dios, necesito los recursos, a decir, si Dios no está conmigo, ni siquiera quiero hacerlo, porque ¿cómo verán las personas a Dios?
Moisés entendió que su identidad ahora era simplemente un reflejo de dar gloria a Dios. Sé que tienes una gran visión y sé que esa visión necesita recursos. Asegúrate de no caer en la tentación de andar corriendo en el palacio. Pero colócate como Moisés a los pies de Jesús y confía y reconoce que tu vida y tu ministerio son para darle gloria a Él. Así que Dios va a hacer eso de maneras únicas. Y lo que importa es la fe que tienes en un Dios que dice, yo estaré contigo. Toma lo que tienes en la mano y comienza a cumplir la visión y observa cómo yo traigo lo demás, paso a paso, en el momento adecuado, donde Dios recibe la gloria.